Hola, yo me llamo Ernesto Alberto Marcer, soy profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Departamento de Derecho Público 2, y hoy voy a tratar de explicar algo que en realidad nos enseña mucho en nuestras facultades, que es por qué existe el derecho administrativo. Un autor francés, Prosper Weil, sostenía que la existencia del derecho administrativo es casi milagrosa, y lo cual es cierto, porque el derecho administrativo es producto de unos hechos políticos. Para poder entender esto, nosotros tenemos que analizar primero qué pasó en Inglaterra, aunque parezca mentira. En Inglaterra, después de Guillermo el Conquistador, que tuvo la fortuna de unificar casi todo el territorio, menos los escoceses siempre fueron difíciles, recién muchos siglos después los pudieron dominar, cambió el sistema que él había visto que se sucedía en las islas, que la justicia se daba localmente, la justicia estaba en las aldeas, y la idea era que hubiera tribunales del reino. Por eso creó los tribunales del reino, que fueron impartiendo justicia, primero moviéndose de un lado al otro y luego estableciendo un sistema distinto al que en ese momento estaba en práctica en el derecho continental. Es decir, que fueron creando reglas de derecho particulares que se va a denominar esa regla de derecho el common law, como todos lo conocemos. Claro, en un momento determinado se consideró que se había cerrado el derecho y que no había otra cosa, pues todo lo demás no entraba en el derecho, y que ese derecho era el derecho de todos, el derecho de todas las gentes. Les quedaron cosas afuera, por supuesto, por ejemplo el divorcio. Cuando algún rey se quería divorciar, ustedes conocerán la historia, entonces ahí apareció otra rama que es la equity o chancery. Pero a los efectos de esta exposición no hay diferencias, todo se puede englobar en esto que se denomina el common law. ¿Qué es el common law? El derecho de todos, y tan es de todos, que es el derecho de los particulares en la relación entre sí, y también la relación entre el Estado y los particulares. Claro, cuando había un conflicto entre un particular y un funcionario, ¿cómo se resolvía esto? Se resolvía ante los mismos jueces y con las mismas normas jurídicas. Ahora, esto tenía una trampa, porque hasta 1946 en Estados Unidos, 1947 en Inglaterra, el Estado era indemandable. Entonces, ¿a quién demandaba el particular afectado por una decisión gubernamental? Al funcionario. ¿Y quién pagaba la fiesta? ¿Quién pagaba los daños si esto estaba mal hecho? Pues el funcionario. Este sistema que se fue generando así en el derecho anglosajón se denomina de unidad de jurisdicción, porque todos resolvemos nuestros conflictos ante los mismos tribunales. Solo los tribunales son los que resuelven los conflictos entre la administración y los particulares. Pero un sistema de unidad de normas, porque las normas que se aplican son las mismas. Esto fue cambiando un poquito con la intervención del Estado en la economía. Si uno estudia lo que se denomina el derecho administrativo norteamericano, va a ver que tiene muy pocas pautas comunes con el derecho administrativo que conocemos nosotros, porque básicamente es el derecho de las agencias, es el derecho de la regulación. Y yo doy siempre el mismo ejemplo. Si yo estudio los contratos en un estado de Estados Unidos, por ejemplo California, y digo California porque me gusta el clima y es lindo, y yo veo un contrato, estudio un contrato entre una empresa constructora y el Estado para construir una autopista, y estudio un contrato entre esa misma empresa constructora y Clint Eastwood cuando le construye su casa en Carmel, voy a notar que las normas que regulan el contrato son las mismas. Por eso se habla de unidad de jurisdicción. ¿Hay algunas diferencias? No, lo tengo que aclarar. Por ejemplo, que Clint Eastwood contrata con la empresa que quiere, pero el Estado no, tiene reglas que le exigen que ya, por ejemplo, llamar a licitación pública cuando el contrato supera determinado monto. Y algunas otras cuestiones vinculadas con
la extinción del contrato. Por ejemplo, la responsabilidad del Estado en ese caso no es igual que la de los particulares, sino que tiene un límite. Volvamos entonces a Inglaterra. Este sistema de unidad de jurisdicción y unidad de normas fue estudiado por el conocido Montesquieu. Montesquieu vio eso, vio que los jueces ingleses podían controlar a los funcionarios en sus actividades y elaboró, teorizó la famosa teoría de la división de poderes, de los frenos y contrapesos. ¿Qué pasó cuando se produce la Revolución Francesa? Bueno, esta teoría de la división de poderes fue interpretada de una forma muy distinta, y fue interpretada de forma muy distinta porque los revolucionarios desconfiaban de los jueces. Entonces, lo primero que hicieron fue prohibirles a los jueces entender en las cuestiones en que la administración pública fuera parte, bajo pena de destitución. Quiere decir que el juez francés no podía conocer ni ninguna causa en la que el Estado fuera parte. Además tenían otros métodos que no es momento acá de explicar, pero creo que había en la plaza un elemento que cortaba cabeza y era más fácil. Pero esto, con la destitución parece que bastaba. Entonces, ¿quién resolvía los conflictos entre la administración y los particulares? Por ejemplo, un conflicto entre una persona y el ministro. ¿Quién resolvía el conflicto? El ministro. Ahora, claro, como estábamos entre ciudadanos probos y había igualdad, fraternidad y todo eso, entonces resolvía el ministro de acuerdo a derecho. No, esto por supuesto que no era así. Quiere decir que en ese momento la propia administración era la que resolvía los conflictos entre ella y un particular. Luego, con el tiempo, se crea un consejo que se llamó Consejo Primero de Regencia, que tenía una sala que se llamaba Sala de lo Contencioso, donde había unos funcionarios que opinaban acerca de qué resolución tenía que tomar la administración frente a ese conflicto entre la administración y los particulares. Eran consejeros, eran, en términos vulgares, opineros. Opinaban. El ministro podía hacer lo que quisiera. Pero claro, con el tiempo se fue tomando una costumbre. ¿Qué costumbre? Y resolver de acuerdo al consejo del consejo. Entonces, cuando el consejo opinaba en favor del particular, el ministro tenía la costumbre de darle la razón al particular. Claro, con el tiempo, evidentemente pensaron, si nosotros, los que tenemos el poder, estamos siguiendo el consejo del consejo, vamos a delegarle las facultades que resuelvan, pero se las delegamos. Si no nos gusta mucho lo que resuelven, vamos a retomar esa competencia y les vamos a sacar esta posibilidad de resolver. Luego, con el tiempo, este consejo se plasma en la Constitución francesa como el único órgano que resuelve los conflictos entre la administración y los particulares. Órgano que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, con la Administración de Justicia. Es un órgano separado de los jueces. Y claro, ¿qué pasó durante todo este tiempo cuando el Consejo solamente aconsejaba, cuando resolvía porque le permitían, porque le habían delegado la facultad, y hasta ahora, que es cuando resuelve por propia competencia? Bueno, lo primero que hizo fue evitar de aplicar cualquier norma que estuviera prevista para la relación entre los particulares entre sí. Quiere decir que fue creando normas de derecho distintas a la que se aplicaba en el derecho privado. Y estas normas de derecho que fue creando, las fue creando al compás del poder político. Cuando el poder político era muy fuerte, aparecían las prerrogativas públicas. Cuando el poder político era menos fuerte, aparecían los correlativos derechos del particular. Entonces así se fue conformando la teoría de la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad del acto administrativo, por un lado como prerrogativa pública, y por otro lado ciertos beneficios que tiene el particular, por ejemplo la denominada cosa juzgada administrativa o estabilidad del acto administrativo, y en la parte contractual es donde más se ve. Por ejemplo, que el Estado se hace cargo,
por ejemplo, el artículo 39 de nuestra Ley de Obras Públicas, del caso fortuito y la fuerza mayor. Es decir, que en un contrato administrativo regido por la Ley de Obras Públicas, si hay un caso fortuito de origen natural que lesiona los derechos del particular, por ejemplo, un maremoto, el Estado se va a hacer cargo de todos esos daños y perjuicios, cosa que no pasa en el sistema privado. Entonces, esto que fueron creando en Francia, este Consejo de Estado, da lugar a denominar a ese sistema como de dualidad de normas y de dualidad de jurisdicción. Dualidad de normas, ¿por qué? Porque hay dos sistemas jurídicos. Uno previsto para la relación entre los particulares entre sí, y el otro, el previsto para la relación entre el Estado y los particulares. Y dualidad de jurisdicción porque hay dos jurisdicciones. Los particulares resuelven sus conflictos ante a una jurisdicción que es la jurisdicción judicial. En cambio, los particulares con el Estado resuelven sus conflictos ante el Consejo de Estado, que no tiene que ver con el Poder Judicial, salvo a partir del siglo XX, cuando el Estado empieza a realizar actividades comerciales e industriales, donde surgió un problema. ¿Esto que hace el Estado? ¿Hace a este sistema jurídico o hacia este sistema jurídico? Entonces tuvieron que crear lo que se denomina el Tribunal de Conflictos, formado en partes iguales entre los miembros de la Corte de Casación francesa y el Consejo de Estado. Y son los que se reúnen y dicen si un asunto es de este lado o del otro lado. Esto pasa normalmente, ahora no tanto porque el Estado ya no hace tantas cosas como hacen los particulares, pero por ejemplo cuando el Estado era dueño de todos los canales de televisión y era el único que podía prestar ese servicio. Entonces tenemos los dos sistemas en el mundo: unidad de jurisdicción, unidad de normas, el sistema anglosajón; dualidad de jurisdicción, dualidad de normas, el sistema francés. ¿Qué hicimos nosotros? Y los mezclamos, hicimos lío. ¿Por qué? Porque tomamos una constitución con base al sistema de unidad de jurisdicción, en 1853, artículo 18, el 95, que prohíbe al Poder Ejecutivo arrogarse funciones jurisdiccionales, judiciales o restablecer las fenecidas. Hoy los números no son los mismos. Pero fuimos conformando muy despacito un sistema de dualidad de normas. Para colmo, en un sistema federal un poco atenuado como tenemos nosotros, donde las provincias no tienen la titularidad de los códigos de fondo, o sea que la relación entre los particulares está regulada por el Congreso de la Nación. En cambio, las provincias solo se han reservado el derecho público local. Esta es una gran diferencia con Estados Unidos, por ejemplo, porque en California el Código Penal es de California y las normas que regulan los particulares o están dictadas por el Congreso de California o es producto del precedente de los jueces californianos. Pero acá no, tenemos que el gobierno federal a través del Congreso es titular de los códigos de fondo y además del derecho administrativo federal, mientras las provincias son titulares del derecho administrativo local. ¿Cómo fue la evolución y dónde podemos nosotros ver esta concepción donde el sistema de dualidad de normas se plasma? Y para eso hay que ir un poco a lo que pasó con la demandabilidad estatal. Aunque parezca increíble, es en la demandabilidad estatal donde más se puede advertir cuando se produce esta conformación de un sistema de dualidad de normas. Situémonos 1863, estudio para la sanción de dos leyes que fueron la Ley 27 y la Ley 48. El proyecto de ley establecía la competencia de lo que se llamaban los jueces nacionales de sección. Estas normas están vigentes y hasta con ese nombre, pero se refiere a los jueces federales. Y los proyectos decían que corresponde a los jueces nacionales de sección conocer de las causas en las que la nación o un recaudador de sus rentas fuere parte. Así fue el proyecto, y el que le interesa, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1863, viene la gran discusión. Unos decían,
está muy bien que la norma establezca que los jueces puedan entender en estas causas, y otros decían, no, acá le falta algo. La norma tiene que decir, cuando la nación o un recaudador de sus rentas fuere parte actora. ¿Por qué actora? Y porque decían, ¿cómo vamos a pensar que el Estado pueda ser demandado? Si en Estados Unidos no se puede demandar al Estado, el rey no puede errar, entonces el Estado es indemandable. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, ¿qué hicieron? Y están los diarios de sesiones, que lo resuelva la Corte. Dejaron la norma o un recaudador de sus rentas fuera parte, no pusieron actora y que la Corte lo resuelva. Y la Corte en 1864, en el primer caso, que se llama Baix-Stokes, resuelve, pero no resuelve esto. Trató el juicio como cualquier otro juicio, dio traslado a la demanda, siguió. Entonces, si yo hubiera sido un jurista que estaba estudiando esto en esa época, hubiera dicho, entonces en la Argentina, en 1864, el Estado es demandable. Perfecto. Ahora sucede que en el mismo año, en un caso Vicente Sesti Seguich, cuando se inicia la demanda, la Corte dice, mire, acá no es. ¿Usted no sabe que el Estado en virtud de su soberanía es indemandable? No, nosotros no podemos entender en esto. Tiene que ir al Congreso porque es el encargado de la renta pública. Y dijeron algo que hoy los jueces todavía usan cuando quieren resolver algo en forma contraria a lo que vienen sosteniendo toda su vida, y es, aquel caso lo resolvimos por las particulares circunstancias de la causa, que nunca se explica cuáles son. Bien, yo como jurista en esa época digo, bueno, pero entonces el Estado parece que no es demandable. Vamos a esperar uno más. Y sí, llegó un año después, 1865, Juan Carlos Gómez con La Nación. ¿Qué dijo la Corte? Pero nosotros ya lo dijimos, acá no es. El Estado es indemandable. Vaya allá al Congreso o donde sea, pero acá no es. Entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía que ir al Congreso para reclamar por sus derechos. Y acá no importaba, fíjense en esa época, si era por cuestiones de derecho privado o derecho público. No importaba si el conflicto hubiera sido que el carruaje del ministro atropelló al carruaje del ciudadano Marcel y le mató al equino, y entonces Marcel viene a reclamar por la muerte de su equino, cuestión que en principio estaría regido por la norma común, o porque le incautaron 400 bovinos y se los llevaron para la campaña del desierto. Estaba todo en la misma bolsa. ¿Quién resolvía? El Congreso. A veces el Congreso decía, no, esto que lo resuelva el Poder Ejecutivo. Fíjese qué coincidencia con Francia. Y cuando resolvía el Congreso, dictaba leyes. Entonces dictaba una ley que decía, artículo primero, reconócese al ciudadano Marcel la indemnización por la muerte de su equino ocurrida tal día, tal hora. Claro, esto era mucho trabajo para los legisladores que estaban en otras cosas, estaban con los códigos. ¿Y qué es lo que se inventó? Algo ahí alrededor de 1880 y duró 20 años, la venia legislativa. Para demandar al Estado había que pedirle permiso. Se le pedía permiso y el Congreso dictaba una ley autorizando al ciudadano a demandar al Estado. Y acá también, durante 20 años, no importa la razón que fuere. Pero esto es así hasta el año 1900. En el año 1900 se dicta una ley que a estos efectos es muy importante, que es la Ley 3.952. Es una ley dirigida a los jueces nacionales de sección, recordemos que solo soy jueces federales, y decía que los jueces nacionales de sección conocerán de las demandas que se deduzcan contra la nación en su carácter de persona jurídica. En su carácter de persona jurídica. Y decía, pero no podrán darles curso a las demandas si no se acredita una reclamación ante el Poder Ejecutivo, su denegatoria o un pronto despacho. Lo importante es esto de su carácter de persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Que este sistema solo era viable cuando la demanda contra el Estado se basaba en las normas de fondo, de los códigos de fondo. Por ejemplo, el accidente de tránsito. En aquellas cuestiones que el Estado había actuado como un particular y no como poder público.
¿Y qué pasaba con las otras situaciones en las que el Estado actuaba como poder público? Todavía se requería la venia legislativa. Y así fue durante casi 30 años, hasta la ley 11.634, que se modifica el artículo primero de la 3.952 y ya se dice en su carácter de persona jurídica o como persona de derecho público. Fíjense que durante 30 y pico de años estaban claros los sistemas de dualidad de norma y acá pareciera que se fueran a unificar. Pero esto no fue así. ¿Por qué? Porque empiezan a dictarse normas dirigidas a esta parte del derecho, a esta parte del derecho distinto del derecho privado. Dos normas importantes, decreto 7520 de 1944, que establece un recurso jerárquico contra actos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Estado dictaba actos y actuaba como poder público, había una vía distinta, optativa para el particular, que era interponer este recurso jerárquico y después demandar judicialmente. Y otro decreto todavía vigente, el 28211 de 1944, que establece la prohibición para los funcionarios federales de reconocer en sede administrativa la responsabilidad extracontractual del Estado, diciendo que la asunción de la responsabilidad y el monto de la condena debe estar exclusivamente en manos de los jueces. Fíjense que ahí estamos en presencia de la responsabilidad del Estado extracontractual, básicamente del derecho privado. Esto cambia en el año 1972 con la ley 19.549, donde ahí ya se empieza a clarificar el sistema. Mientras tanto, se fueron dictando normas de carácter administrativo muy claras. Por ejemplo, la primera ley de obras públicas, la segunda ley de obras públicas, la ley de contabilidad que establecía pautas para la contratación administrativa, etcétera, 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 donde se van pergeñando dos sistemas totalmente distintos, con reglas totalmente distintas, y este es el derecho administrativo. En las provincias la situación fue resuelta mucho antes. La provincia de Buenos Aires, ya en las dos constituciones del siglo XIX, tenía una previsión sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia en un texto que en las tres constituciones, y estoy nombrando también la Constitución de 1934, en esa última el texto es el artículo 149, inciso tercero, que establecía la competencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte entenderá y en el inciso tercero decía: conoce en instancia única y juicio pleno de las causas contencioso-administrativas, previa reclamación del derecho controvertido ante la autoridad administrativa y su denegación o retardación. Fíjense, en el siglo XIX, en la provincia de Buenos Aires, estaba claro que, 1, el Estado era demandable. 2, que había una demanda especial con requisitos especiales de admisibilidad, que era la llamada demanda contencioso-administrativa, que iba a ser resuelta por la Suprema Corte en instancia única y juicio pleno, y le establecía la Constitución requisitos especiales de admisibilidad de la demanda, es decir, que para poder demandar tenía que ser algo previamente. ¿Qué es eso previo que tenía que hacer? Reclamar a la autoridad administrativa y que la autoridad administrativa denegara ese reclamo, o que se produjera lo que se llama retardación, que es simplemente lo que en el derecho federal se denomina la denegación por silencio. Esto de la causa contencioso administrativa es la primera pauta, estamos hablando del siglo XIX, donde se plasma con claridad este sistema de dualidad de normas. ¿Por qué? Porque en ese sistema la Constitución decía que para demandar en estas cuestiones, que son de derecho administrativo, que no son de acá, usted tiene requisitos especiales previos de admisibilidad. ¿Qué debía darse para considerar que esta causa era de acá y no del otro derecho? Dos cosas, lo que se llama el doble grado de normatividad administrativa. Que sea administrativa la conducta que origina el conflicto, algo que la administración decidió, un acto administrativo, que hizo, un hecho administrativo, o una omisión, lo que no hizo, una conducta administrativa, y una norma de carácter administrativo vulnerada. Es decir, que el derecho que se afecte
sea de esta parte, es decir, del derecho administrativo. Ejemplos actuales: los derechos del concesionario, los derechos del contratista de obra pública, los derechos míos como profesor titular de la Facultad de Derecho son de carácter administrativo. Y si esos derechos son vulnerados, entonces la vía reclamatoria o impugnatoria es distinta. Espero que con esto tengan claro por qué tenemos hoy en nuestro país un sistema de dualidad de normas y no cometamos el error que a veces hasta la propia justicia comete de traer normas de un lado, ponerlas a otro sin la suficiente adaptación. Pero esto sería motivo de otra clase, así que espero que hayan entendido por qué ahora existe el derecho administrativo. Nada más.